Bien, pues ya volvemos a estar aquí para seguir con más contenidos en Tierra de Sueños. Ahora vamos a hablar de la meditación, un poco de lo que es y qué impacto puede tener en el individuo que la practica. Para ello contamos con Sesha, él es ingeniero, filósofo, conferenciante internacional, escritor e instructor de meditación Vedanta Advaita. Sesha, bienvenido a Tierra de Sueños y muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Sesha, ¿qué es meditar? Para aquellos telespectadores que nos estén viendo y que no sepan de qué va el tema de la meditación, porque aquí de algún modo, a nivel coloquial, cuando hablamos de meditación, medita tal tema o medita ese problema, funciona un poco como un sinónimo de reflexionar, ¿no? Un poco a nivel intelectual, pero me parece que la meditación que tú nos propones no va en esta línea. ¿Qué es meditar, Sesha? Meditar es un tipo de actividad en donde la atención que se dispone para conocer es muy eficiente, a tal punto de que la atención se puede ella misma situar en la atención misma. Es decir, hay un tipo de atención que nos permite conocer el mundo, conocer nuestros propios procesos interiores, pero hay un tipo de atención mucho más críptica, un poco más intensa, que es capaz de volcarse sobre sí mismo y convertir a la atención en objeto de atención. Eso es meditar. Suena un poco paradójico, un poco de contorsionismo, ¿no? A nivel cognitivo. Sí, suena parecido a eso, sí. La meditación que instruyes, si mal lo tengo entendido, es el Vedanta, viene de la tradición Vedanta Advaita. Y yo quisiera preguntarte en qué se diferencia esta, no sé si llamarla escuela o técnica de meditación, de otros tipos de técnicas o de otras escuelas de meditación, básicamente. Sí, el desarrollo que se requiere para poder hacer el contorsionismo cognitivo de la atención implica una serie de disciplinas, una serie de procesos que muchas tradiciones abordan de manera diferente. Por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, se habla mucho del concepto de compasión. Compasión ante el sufrimiento, ante el dolor ajeno. En las tradiciones occidentales se habla, por ejemplo, del concepto de la comprensión del amor los unos a los otros, del sacrificio, de lo que es la fe. En el Advaita, pues lo que tenemos de mano para poder profundizar y afianzar la mente a estos estadios es analizar el concepto de la conciencia. Nosotros profundizamos a través de la tradición el concepto de qué es la conciencia, cómo es su naturaleza, cómo es su esencia, y en función de eso, a través del elemento práctico que es la atención, formar un proceso profundo e interno de comprensión interior. Claro, cuando hablamos de comprensión metafísica, aquí creo que en varias tradiciones espirituales, de forma, no sé si tradicional, se ha hecho una diferencia entre el sabio y el erudito, ¿no? El erudito sería aquel que atesora un saber intelectual y el sabio un saber experiencial. Y de algún modo esto parece que ha llevado en ciertas corrientes de la New Age a relegar el intelecto en un segundo plano, a la hora de comprender la vida, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. ¿Cuál es el papel del intelecto en nuestro camino de autorrealización, de desarrollo espiritual, si es que podemos llamarlo de este modo, Sesha? Yo creo que el intelecto es fundamental como parte del proceso mismo del autoconocimiento. Es decir, el mecanismo racional, al igual que el mecanismo emocional, son fundamentales. La pregunta es, ¿qué ocurre si sostenemos la comprensión no como proceso culmen de un proceso dialéctico, sino de forma estable y continua? Es decir, ¿qué pasa si no solamente cuando racionalmente procesas la información no llegas a una síntesis y otra vez vuelves al proceso racional,
si no logras mantenerte en la comprensión misma, en un mar de certezas. Es como cuando cruzas un río con piedras, en vez de mojarte, saltar de certeza en certeza, es decir, saltar de piedra en piedra. Cuando logras hacer eso, es cuando el proceso racional o el proceso emocional, la comprensión racional, la comprensión emocional funciona. Las inteligencias asociadas a esos mecanismos ofrecen una percepción diferente de la realidad. Y eso es lo que tiene el sabio a diferencia de lo que tiene, por ejemplo, un Muni o una persona destacada intelectual. Hablabas, ¿no?, de la compasión, de la devoción, del amor, ¿no?, de como vías que, por ejemplo, quizá la religión budista o la filosofía budista ha indicado para seguir en nuestro camino espiritual. Tengo entendido que se tratan de la vía Gnana. La vía Gnana es la vía de unión con lo absoluto mediante la comprensión metafísica, que es la que propone el Vedanta, y la vía Bhakti sería esta que comentábamos a través del amor y la devoción. ¿Se acaban uniendo inevitablemente? Es decir, cuando uno empieza por una vía o empieza por la otra, ¿se acaban uniendo de alguna forma, de forma natural? Mira, las vías se siguen en función de tus propias tendencias, de tus propias habilidades personales. Sin embargo, no es que hayan varias vías, hay varias tendencias que llegan a un punto donde toda tendencia termina y se integra a la percepción. Por lo tanto, no existen vías esencialmente diferentes, sino parcialmente diferentes mientras se integran. Date cuenta que todo conocimiento profundo que tengas, es decir, toda certeza profunda que hayas llegado, siempre viene acompañada de una alegría impresionante. Es decir, no hay un saber certero y claro que nunca esté acompañado de una alegría profunda. Y nunca hay una alegría profunda que no esté acompañado por algo que conoce y se siente profundamente estable y conocido de sí mismo. Las dos, de una u otra manera, se compenetran. Sí, es que a veces necesitamos de algún modo, ¿no?, clasificar a nivel racional o a nivel intelectual mucho las cosas, pero al final la realidad pues es más continua y más matizada. Entonces, vía Bhakti y vía Gnana pues se acaban entrelazando y cada cual tendrá una tendencia hacia una o hacia otra en función de sus características, ¿no? Al final es innegable que cuando amas, sabes que amas. Claro. Y cuando conoces, integras lo conocido con el conocedor. Esa integración es fruto del amor, así como la comprensión es fruto del saber y de la conciencia. No son elementos que estén aislados, lo que pasa es que en función de tendencias y de ver el mundo como lo vemos tan diferenciado, pues usamos una u otra mayormente, según sean nuestras habilidades. César, ¿cómo describirías o cuál dirías que es el objetivo en sí mismo de la meditación, si es que se le puede atribuir un objetivo? El objetivo de la práctica meditativa, que en sí mismo no es un objetivo porque mientras se lo mida como tal no se logra, es decir, la obtención de la meditación no se da ese objetivo, se da ante la pérdida del objetivo. La esencia de la práctica es determinar y conocer qué es lo real. Lo real es aquello que es estable, que existe por sí mismo, que siempre es. Cuando cesa toda búsqueda, cuando cesa toda inquietud, cuando cesa toda pregunta, y podemos situarnos en comprensiones que son capaces de definir la realidad y los términos de parte o infinito, cesa todo conflicto, cesa todo dolor al cesar toda búsqueda. ¿Qué papel tiene la voluntad en ello? Me refiero a que, claro, de un tiempo a esta parte la meditación se prescribe como una herramienta estupenda contra problemas que vivimos en la sociedad occidental como el estrés, la ansiedad o la depresión, ¿no? Eso ya en sí mismo es un objetivo para una motivación para meditar, a pesar de que tú nos planteabas que en esencia la meditación es esa búsqueda de la auténtica realidad, ¿no?, o la realidad profunda que subyace en la apariencia. Y mi pregunta es, ¿cuál es el papel de la voluntad en ello? ¿Se necesita fuerza de voluntad realmente para poder hacer este
desarrollo, o aquellos que verdaderamente tienen esa necesidad de búsqueda interna lo van a hacer sin necesidad de poner un esfuerzo, una voluntad, una disciplina? No, la voluntad esencialmente no se requiere como base práctica de la meditación. Date cuenta que cuando estás concentrada, por ejemplo, si tú me escuchas o yo te escucho, y las preguntas y las respuestas nacen espontáneamente, hay un instante donde la facultad de este instante se hace especial y tú te concentras o yo me concentro. Es concentrarse, en tu caso o en el mío, es que la percepción esté regida solamente por elementos que son necesarios e imprescindibles. Todo pensamiento adicional e innecesario queda de lado y solamente la percepción se dirige a aquello que es fundamental. A eso le llamamos concentración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Desde esta perspectiva, el cerebro genera menos gasto, es mucho más eficiente a nivel cognitivo. La concentración, a diferencia de la simple reflexión, al simple deseo, a la simple búsqueda o inquietud, pues no produce tanto estrés, porque no produce consumo de energía excesivo. Cuando tú atiendes de una manera en que la percepción erradica información espontáneamente que sea innecesaria, como cuando te concentras, lo que se produce en la cognición es un nivel de aprendizaje mayor. Pero eso ocurre siempre y cuando no haya voluntad. La voluntad lo que hace es impulsar el evento en función de una meta y restringe la momentaneidad y la libertad del propio momento. Y ahí entonces que la concentración es un ente ajeno de la libertad. Por ejemplo, si tú estás concentrada, no te das cuenta que estás concentrada. Es decir, si estás concentrada no requieres voluntad para poder conocer ni para poder actuar. Interactúas conmigo, respondes, hablas, comentas, pero no hay un ambiente en donde haya una meta establecida y una voluntad que sea proclive a permanecer. Todo fluye y ese fluir es carente de voluntad. Por eso la voluntad muchas veces es un síntoma de disciplina, pero para la práctica meditativa es un estorbo. Entiendo, quizá cuando nos planteemos meditar, mejor no nos lo pensemos mucho y directamente nos pongamos a ello, ¿no? No, no es eso necesariamente. Es que así como tienes la certeza de que vale más la vida que su ausencia, así como tienes la certeza de que vale más el amor que su ausencia, así como tienes la certeza de tantas cosas, hay una base esencial en ti que tiene la certeza de saber qué eres y cuando ella prima, simplemente buscas medios para poder lograrlo. Y uno de ellos es la práctica meditativa, pero esto no es una disciplina que se otorgue, es una manera de ser, es una manera de vivir, es una manera de mirar el mundo, de mirarte a ti mismo. Entiendo. ¿Tú diferencias entre la meditación externa y la meditación interna? ¿Nos podrías explicar en qué se diferencian un poco la naturaleza de este tipo de práctica, ¿no? De la meditación interna y la meditación externa, Sesha? Sí, mira, la conciencia es la instrumentalidad que te permite saber que las cosas existen. Y el universo existe ya sea a través de los sentidos, como medios para poder percibir el mundo, o existe a través de la propia percepción interior de los recuerdos y las imágenes internas de tu intimidad propia mental. Es decir, cuando no usas los 5 sentidos o cualquiera de ellos, pero sí usas la mente, pero no los sentidos, o cuando usas a los sentidos más la mente para percibir el mundo, tienes 2 vías posibles. La vía de la percepción de la contemplación externa y la vía de la percepción interna. Ambas tienen cánones especiales asociados a una atención que sea eficiente, a una atención que sea conducente a la experiencia de la práctica meditativa. Simplemente es eso. Entonces, como son cánones diferentes, se deben abordar comprensiones y protocolos cognitivos que sean propios de cada uno. ¿Crees que hay un patrón en cuando una persona empieza a meditar y sigue meditando, integra esta práctica en su día a día? ¿Crees que hay un patrón en cuanto a la evolución que las personas suelen hacer a nivel cognitivo en este sentido? Yo creo que el mayor patrón que existe para determinar el propio bienestar personal es la aparición de certezas firmes o estables.
Una certeza firme o estable es aquella que te permite no perderte ante el dolor, ante el sufrimiento tuyo o de terceros. Y cualquier cosa en la vida es capaz de darte certezas estables. Un accidente te es capaz de cambiar y transformar. Claro. Te es capaz de transformar también el amor, el saber, el conocer. Es decir, la vida en sí misma está llena de innumerables eventos que son capaces de ofrecerte un conocimiento y una comprensión estable. La meditación es parte de esos mecanismos que te aportan la posibilidad de poder aprender cada vez más. Nos quedan unos minutitos, Sesha, y yo no quisiera despedirte sin antes preguntarte qué es aquello de la no dualidad que en las corrientes espirituales y en la literatura espiritual se habla tanto. ¿Qué es la no dualidad? Que es un concepto difícil de comprender según cómo se mire. Sí, la no dualidad es tal vez la cumbre del pensamiento oriental. Es una idea tanto simple como terriblemente compleja. Tiene que ver básicamente con la capacidad de que en ciertos momentos, cuando la atención es eficiente, cuando el observador se convierte en objeto de su propia observación, este proceso cognitivo tan especial, tan excepcional, hace que subsista no solamente el perceptor, sino que subsista lo percibido. Pero esa percepción del perceptor y lo percibido es simultánea. Entonces existen dos, pero simultáneamente se experimentan en un solo campo. La capacidad de que la conciencia esté en todo el campo, no en una zona de él percibiendo todo y siendo parte de todo, e inclusive experimentando la diferencia, hace que lo que notas y experimentes sea excepcional. Porque al final, quien atestigua el mundo, atestigua sus partes, pero cada parte es conducente a ser integrada junto con el perceptor mismo. Entonces se dice que el conocedor es no diferente de lo conocido. A esa forma de cognición le llamamos no dualidad. Es un tema fascinante. Sesha, para terminar, aquellas personas que estén interesadas en profundizar en tus enseñanzas y en la meditación Vedanta Advaita, ¿nos pudieras referir a alguna página web o algún modo de contacto contigo? Mira, a través de simplemente Sesha en la web puedes llegar a la página web, pero la página web creo que es vedantadvaita.com. vedantadvaitaseguido.com. Allá hay miles de videos, cientos de charlas, conferencias en diferentes lugares del mundo que he dictado y pueden darse un poco cuenta de qué va la cosa. Perfecto, Sesha, pues muchísimas gracias por tu intervención, por responder a nuestra llamada y esperamos poder volver a entrevistarte muy pronto en nuestro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una temática preciosa, lástima que haya tan poco tiempo. Sí. Muchas gracias a ti por tu invitación. Gracias, Sesha. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta siempre. Tierra de Sueños llega hasta aquí en esta ocasión, pero en una semana volveremos a estar con todos ustedes con nuevos contenidos, siempre para alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Buenas noches y buen fin de semana. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años
y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.